días. Me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que se han acercado hoy a estas octavas jornadas de la diversidad y la interculturalidad organizadas por el Aula Darío Jaén y a todas las personas que nos siguen por streaming también. En la mesa nos acompaña Anabella Álvarez Medina, directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Orlando Viera, responsable del área de Maspalomas de la Asociación Amigos contra el SIDA, Tony Poveda Martínez, director de SIDA España, y Ricardo González Delgado, responsable del área de salud del colectivo Gama. Disculpar la presencia de la ministra, de Carolina Darias, que por temas de agenda no ha podido asistir, pero nos ha enviado un vídeo con motivo de este día, que vamos a ver ahora. Queridas amigas y amigos ponentes de esta mesa, organizadores, saludos cordiales. Es para mí un honor participar con todos ustedes. Es verdad que me hubiese encantado hacerlo de manera presencial en esta edición del Aula Darío Jaén, celebrada en Gran Canaria con motivo del orgullo LGTBI. Como muchos saben y como muchos de ustedes, tuvimos la ocasión de conocer y de compartir con Darío muchísimas inquietudes. Y hoy quiero compartir algunas reflexiones alrededor del tema de esta mesa, en la que nos invitan a hablar del VIH-Sida en tiempos de COVID. Hablar de VIH en el contexto de la COVID-19 nos debe hacer pensar, en primer lugar, en la ejemplaridad y en la madurez de la respuesta al VIH en nuestro país. Personal sanitario, comunidad científica, sociedad civil han ido de la mano en este movimiento y ha supuesto una auténtica ola transformadora de la que podemos sentirnos tremendamente orgullosos y tiene mucho que enseñar. No fue siempre así, no empezamos juntos hace 40 años, pero sí es verdad que hemos llegado juntos. Y por otra parte, nos pone delante de una gran paradoja. Si para la COVID-19 apenas en un año y medio, después que se inició esta pandemia, ya tenemos varias vacunas disponibles y estamos empezando a atisbar el fin de este túnel, para el VIH, casi 4 décadas después, sigue matando a cientos de miles de personas y sigue siendo motivo de discriminación. Por eso me gustaría señalar que ninguna otra enfermedad infecciosa a lo largo de la historia, con la excepción quizás de la lepra, ha sufrido estos niveles de estigma y de discriminación. El estigma y la discriminación hacia las personas con el VIH ha sido y sigue siendo una de las barreras más importantes para alcanzar los objetivos de eliminación del VIH para el año 2030, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, debemos mantener y redoblar la firmeza en la respuesta al VIH, porque tenemos al alcance de la mano la posibilidad de acometer una deuda histórica, y es terminar con el VIH en el año 2030. Para ello, nos hemos fijado como objetivo estratégico cumplir con la meta del 95, 95, 95. Sí, 95% de personas con VIH diagnosticadas, 95% en tratamiento y 95% indetectable, así como el 0%, digo bien el 0% de discriminación por VIH y reducción del 90% de las nuevas infecciones por esta enfermedad. ¿Cómo? Primero, aplicando lo que la respuesta al VIH nos ha enseñado tantas veces, y es que no podemos dejar a nadie atrás. En este sentido, la recuperación de la sanidad universal en el año 18 supuso un impulso para poder asegurar el acceso a las herramientas terapéuticas y preventivas a todas las personas con VIH o vulnerables al VIH. Además, ampliar el acceso. Hemos ampliado el abanico de esas herramientas y una de las más importantes que tenemos a nuestro alcance es la profilaxis preexposición, la PrEP. Sin duda alguna, la PrEP ha mostrado ser capaz de reducir la incidencia de VIH a nivel poblacional cuando su implementación se lleva a cabo a gran escala. Por eso apostamos rotundamente por su uso, y aunque la implementación de la PrEP se inició en noviembre del año 19, y es verdad que ha sufrido ciertos retrasos por la situación de crisis sanitaria por la COVID, en este momento ya son 14 las comunidades autónomas que han puesto en marcha esta estrategia, entre las que desde hace unas semanas quiero señalar que también se encuentra Canarias. Sabemos que para que la PrEP tenga un impacto real, debemos garantizar que sea accesible, y para ello estamos trabajando en la ampliación de los criterios de indicación, de manera que cualquier persona vulnerable al VIH pueda beneficiarse de esta estrategia. Y por otro lado, hemos puesto en marcha un sistema de monitorización y evaluación junto con las comunidades autónomas que va a permitirnos monitorizar y afinar la implementación de la PrEP
y así poder ofrecerla como parte de la estrategia de prevención combinada que incluya la oferta del preservativo, la profilaxis post-exposición, la oferta de la prueba diagnóstica de VIH y el tratamiento como prevención. Pero para que todas estas medidas funcionen y podamos cumplir nuestro objetivo, también es necesario, imprescindible diría yo, erradicar la discriminación relacionada con el VIH. Hay que acabar con la xerofobia. De las palabras hay que pasar a los hechos. Y le voy a hablar de uno muy importante, y es la puesta en marcha del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. Porque supone un marco donde podemos trabajar juntos gracias al esfuerzo que hemos conseguido, por ejemplo, con prohibir la exclusión de personas mayores que viven con VIH en las residencias públicas o privadas con plazas concertadas, o eliminar el criterio que excluía a las personas infectadas de la posibilidad de acceder a la función pública, aunando esfuerzos para apoyar la no discriminación en otros colectivos como las personas también con diabetes, enfermedad celíaca o psoriasis, que se llevó ya hace un año en política territorial. Porque la respuesta al VIH ha sido siempre solidaria y aspira a apoyar los derechos de todas las personas con los derechos humanos y los principios de salud pública como piedra angular. Desde el Ministerio de Sanidad vamos a seguir trabajando en otras iniciativas, como es el análisis de la normativa vigente, para identificar y modificar aquellas normas o requisitos que discriminan el pleno disfrute de los derechos de las personas con VIH. O también, algo muy importante, la realización de encuestas poblacionales para generar conocimiento sobre la discriminación, el estigma y el autoestigma relacionados con el VIH. Todas las actuaciones previstas en materia de VIH están siendo recogidas en el Plan Estratégico de Prevención y Control de la Enfermedad por el VIH y otras ITS 2130, en el que estamos trabajando en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales, las ONG y también las sociedades científicas. Este plan está perfectamente alineado con las estrategias de las agencias internacionales competentes, como puede ser ONU-SIDA, o también la estrategia de la región europea de la OMS en VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales 2022-2030, que está en elaboración en estos momentos. Y no solo estamos alineados porque nos hayamos inspirado en ellas, sino porque, gracias a la vuelta de España al escenario internacional en materia de VIH, hemos podido contribuir con nuestra visión, con nuestra experiencia, como lo hicimos ya en la reunión de alto nivel de ONU-SIDA, celebrada del 8 al 10 de junio en Nueva York, donde algunas de las intervenciones de España fueron incluidas en la declaración pública de dicha reunión, o como estamos haciendo en estos momentos con la estrategia de la región europea. Si echamos la vista atrás, podemos ver que a pesar del duro golpe que el VIH-Sida supuso para la vida de muchas personas, muchísimas personas, a pesar de los años de miedo y de certidumbre, a pesar de las personas que hemos perdido en el camino, ahora por fin podemos decir que hay luz al final del túnel. Sí, queremos en 10 años que podemos acabar con el VIH en España. Por el camino cuenten con el compromiso del Ministerio y de esta ministra para hacer más fácil la vida de las personas que viven con VIH. Hagámoslo por todo, especialmente en esta ocasión por Darío Jaén, por nuestro querido Darío Jaén y por todas las personas que han luchado para que hoy España sea un lugar más digno para las personas que viven con el VIH. Acabaremos con la COVID, estoy convencida de ello y que lo haremos más pronto que tarde. Ahora nos toca, después de 40 años, acabar con la pandemia que nunca se fue. Mi ministerio y yo nos vamos a dejar la piel para que lo logremos. Y estoy convencida de que tenemos a muchísima gente detrás, o mejor dicho, nosotros detrás de tanta y tanta gente y tantos colectivos que nos han inspirado en esta lucha. Gracias y saludos cordiales. VIH y SIDA no son sinónimos. Tener VIH no significa tener SIDA. En esta mesa de debate, compuesta por personas expertas, abordaremos la realidad del VIH en tiempos de la COVID-19. La respuesta nunca debe ser el miedo ni el estigma. Necesitamos construir una cultura de solidaridad, confianza y amabilidad. La COVID-19 es una enfermedad grave y todas las personas que viven con VIH deben tomar las medidas recomendadas para prevenir la infección, ya que las que tienen problemas cardíacos o pulmonares pueden tener un mayor riesgo de padecerla y sufrir síntomas más graves. Es importante recordar que a pesar de los avances en los tratamientos y la prevención del VIH en los últimos años, 15 millones de personas que viven con el VIH no tienen acceso a la terapia antirretroviral. Abrimos esta mesa de debate con la siguiente cuestión.
¿Cómo se está abordando la realidad del VIH y la COVID-19? Bueno, sí, habla. Te cedo la palabra. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos. Quisiera comenzar dando las gracias al personal sanitario de nuestra isla, sobre todo en los hospitales, que en este año tan difícil, sobre todo el 2020, que fue algo totalmente inesperado y nuevo para todos nosotros, el Servicio de Salud y los hospitales, el personal, dieron la talla y más, mucho más allá de lo que se esperaba de todo el personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares y personal técnico de los hospitales. Para nosotros, la Asociación Amigos contra el SIDA fue todo un reto, un desafío, ya que nunca habíamos vivido algo igual anteriormente. Tuvimos que cerrar nuestras oficinas de Las Palmas y vecindario debido a las reglas del estado de alerta. No obstante, nos reunimos por videoconferencia y decidimos que íbamos a trabajar desde casa atendiendo las llamadas telefónicas, las redes y la página web, cambiando la información de la página web. Algo muy significativo, que es lo que me tocó a mí, porque yo trabajo en esta zona de la isla, en el sur de Gran Canaria, es que en ese tiempo, cuando se declaró el estado de alerta, muchísimos extranjeros se quedaron atrapados en la isla, que vinieron de vacaciones y no pudieron salir porque los vuelos fueron cancelados, no podían volver a regresar a sus países de origen. Y son personas que son VIH positivos y vinieron con la medicación justa para los días de vacaciones, con lo cual tuvimos nosotros que coordinar con el Hospital Insular de Gran Canaria, el Negrín también, pero sobre todo el Insular, que es el que cubre toda esta zona sur, coordinarnos para darle salida al problema y a la demanda que tenían todos estos pacientes extranjeros que estaban aquí simplemente disfrutando de sus vacaciones. La respuesta fue, por supuesto, muy positiva y muy fluida. Hubo protocolos que tuvieron que ser modificados porque iba a ser muy engorroso para personas que no hablan español, que nunca han estado en un hospital en Gran Canaria, pasar por todo lo que es el protocolo para llegar a tener la atención médica y sobre todo la dispensación de los medicamentos. Es por ello que yo doy las gracias a todo el Servicio Canario de la Salud, a todo el personal y especialmente al Hospital Insular. Yo un poquito por contestarte y un poco por tirar por mi casa, que es la atención primaria. Comentarte que todos los equipos, que no sé si saben todos los equipos que se formaron desde atención primaria para el COVID, nuestro primer contacto estrecho fue un paciente HIV positivo. Se gestionó su tratamiento porque además no era de aquí, sino que era de otro país. También con la coordinación de los equipos que se formaron en atención primaria. Porque no sé si saben que hay varios equipos, no solo de rastreo, porque parece que solo es rastrear, pero no tenemos varios equipos de atención primaria, porque yo creo que en conjunto con los hospitales, la atención primaria, y sobre todo aquí en la Comunidad Canaria, ha formado parte importantísima para frenar el COVID. Nosotros se formaron distintos equipos, además fueron evolucionando esos equipos. Al principio solo teníamos el equipo de rastreo, el equipo de positivos, y poco a poco se fueron sumando equipos formados por multiprofesionales. Se contrataron fisioterapeutas, ayudó los militares en el rastreo, médicos, enfermeros, TECAE. Todo ese colectivo multidisciplinar ha hecho que la atención primaria creciera también en relación a crecer el COVID. Hoy por hoy hay un equipo de sospechosos que las personas con síntomas compatibles llaman al 112, esa llamada pasa al equipo de sospechosos y aquí en Gran Canaria en menos de 24 horas ya tienes hecha o un test de antígeno o una PCR para saber si eres positivo o no. Hay un equipo de sospechosos integrado
la mayor parte son profesionales médicos, pero son para esos vulnerables, y en esos vulnerables hemos tenido muchos pacientes HIV positivos, y se ha gestionado, porque lo que comentabas, que muchos de estas personas no eran del país, sino eran de fuera, se ha gestionado también que no perdieran su tratamiento con los hospitales, porque saben que el tratamiento de HIV es de dispensación hospitalaria, entonces se ha coordinado con los hospitales. Un equipo de rastreo, que es el que rastrea todos los contactos estrechos, un equipo de residencia, que es el que ha hecho que, fíjense, nosotros probablemente seamos la comunidad y en esta isla donde menos muertes hemos tenido en residencia, y eso ha contribuido este equipo de residencias. Tuvimos un equipo de colegios, que ese ya se disolvió porque ya no era necesario, pero fue un equipo también desde la gerencia de atención primaria que dio la formación, fue colegio por colegio, porque al inicio, ¿quién de nosotros decía en septiembre que ha pasado lo que ha pasado? Que los colegios pues prácticamente han llevado una actividad casi normal, y hemos tenido muchos positivos en los colegios, pero se ha hecho excepcionalmente bien por parte del personal docente, de los niños, de los adolescentes, y ha contribuido también ese equipo que formó a los docentes en tener zonas COVID, en todos estos equipos han sido fundamentales. Yo, para ver un poco que los hospitales han sido fundamental en lo que es la atención al COVID grave, pero todo lo que ha hecho sospechosos, rastreo, residencia, todos estos equipos han hecho que se contenga la enfermedad, que realmente aquí nunca hemos tenido transmisión comunitaria, porque los datos no han sido nunca de transmisión comunitaria, y todo eso ha sido frenado gracias a la actuación de todos estos equipos. Y el más importante de todo ha sido el equipo de los centros de salud. En los centros de salud nosotros somos, entre las islas, somos los que más puntos de toma de PCR, de toma de antígenos tenemos, porque prácticamente en todos los centros de salud hacemos test de antígenos. Si hay un caso sospechoso y cumple criterios, que son menos de 5 días de inicio de los síntomas, se le hace un test de antígeno y directamente el paciente sale con un diagnóstico confirmado o un descarte del diagnóstico, para que un poco... Y ya te digo, además, durante el inicio de la pandemia, cuando no sabíamos qué pasaba, la actuación que se hizo desde los centros de salud con todos nuestros pacientes crónicos, fuimos proactivos, llamábamos telefónicamente a esos pacientes diabéticos, hipertensos, HIV también, para ver cómo estaban, qué necesidades tenían. Ahí el trabajo social, ustedes saben que en los centros de salud hay trabajo social, el trabajo social también fue fundamental, para que no queden desmerecidos toda esta labor sanitaria, y alrededor de, ya te digo, todo lo que es trabajo social, ha contribuido el trabajo multidisciplinar que se lleva a cabo en todas las zonas básicas. Yo creo que en primer lugar, hay que destacar el gran trabajo que se ha hecho desde la sanidad pública en la respuesta a este reto desconocido hasta ahora, que era el de la COVID-19. Pero a mí me gustaría, igual que el compañero empezó agradeciendo al personal sanitario, me gustaría que también se agradeciese, porque yo me he quejado de que no se ha agradecido lo suficiente el papel que se ha hecho desde el tercer sector, el voluntariado que ha estado peleando muchas veces después de su jornada laboral para que muchas necesidades que lamentablemente no podían ser cubiertas por las administraciones pudieran ser cubiertas, ¿no? Hemos visto cómo muchas entidades que trabajaban en la atención del VIH, cuando empezó el confinamiento, salieron a casas de personas mayores o que por circunstancias de salud no podían ir a la farmacia hospitalaria a recoger esos medicamentos que necesitaban. Ese grupo de voluntarios acudió a sus casas e incluso en muchas ocasiones se encontraron que en esas casas había muchas personas que no tenían sus necesidades más básicas cubiertas, problemas de alimentación, niños que no tenían acceso a la educación digital, y se creó, nos reinventamos y creamos toda una red de apoyos hacia esas personas como un primer paso para que las personas más vulnerables recibiesen la atención necesaria. Yo siempre he dicho que es muy importante que se reconozca la labor, por supuesto, e insisto, en primer lugar, de los profesionales
sanitarios que estuvieron en primera línea, de otro tipo de profesionales, pero me quejo de que ese corazón generoso de la sociedad que se llama voluntariado no ha tenido aún el reconocimiento que debería tener en situaciones en las que su papel es imprescindible. Bueno, déjame terminar la ronda, porque no me va a dar tiempo a abordar todas las preguntas, pero le he dado muchas vueltas a mi intervención hoy, sobre todo porque iba a estar la ministra, aunque no está físicamente, ha estado pues, a través de su presentación, y también iba a estar el director general. Y si algo caracteriza el discurso de Gamá, más allá de su trabajo, que obviamente es incuestionable, es siempre su mirada crítica, y creo que sería un flaco error, sobre todo a la memoria y a la historia de Darío Jaén y de tantas otras víctimas del VIH, el no hacer un discurso que tuviera una visión revisionista de lo que está pasando y no teniendo simplemente al COVID como una realidad transaccional, porque pareciera que con esta realidad nos podemos perder en la concreción de lo que nos convoca aquí. No obstante, sí agradezco la presencia de otras figuras políticas que están hoy aquí y espero que desde sus lugares o posiciones puedan trasladar esto a quien competa. Me gustaría decir que, desde luego, el objetivo 95-95-95 es alcanzable, pero no va a ser alcanzable única y exclusivamente solo de la mano de las administraciones públicas. Y esto lo digo porque los grandes planes, las grandes estrategias han costado que se entiendan. De hecho, una de estas concreciones, que es la PrEP, de lo que hoy nos podemos sentir tan orgullosos y sacar pecho, no se entendió tan fácilmente y costó mucho que la comunidad científica y la comunidad médica entendiese facilitar un fármaco para tratar a personas sanas. Esa era una de las líneas y de las mayores dificultades que tuvo el que hoy día en España se puede implementar la PrEP como una estrategia de prevención y de lucha contra la transmisión del VIH. Pero sin embargo, estos macroplanes que al final se van sacando en la medida en que van teniendo sus concreciones en las políticas más locales o comunitarias, van perdiendo el marco de la fuerza real que requiere de la contribución de todas las partes de un cuerpo. Y en este cuerpo estamos los movimientos sociales. Y esto, lamentablemente, muchas veces en la vida real y en la concreción última de esa expresión de estos planes se nos deja absolutamente fuera, al margen, de manera residual, cuando en realidad nuestro trabajo y nuestros datos superan en eficacia, en muchas ocasiones, al de la propia administración pública. Un ejemplo práctico y claro de todo esto es un programa que se inicia aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, de la mano de la Dirección General de Salud Pública, que es una estrategia que se pone en marcha para la detección precoz del VIH y reducir la carga viral comunitaria. No sé si ustedes sabrán que en Canarias hay una media de entre 250 y 270 nuevas infecciones de VIH al año, y de ese total de nuevas infecciones, un grupo de 8 entidades sociales detectan en torno a 50 de esas 270, frente a todo el resto del sistema sanitario canario. Y esto nos tiene que hacer pensar. Esto tiene que hacer pensar que la labor, el trabajo, la idiosincrasia de las propias entidades, la afinidad que las personas pueden llegar a sentir en un momento determinado por este tipo de recursos, lo único que hace es sumar al propio sistema sanitario y en ningún caso restar. Nos llenamos la boca de que el 1 de noviembre de 2019 se aprobó un protocolo para implementación de PrEP, y en nuestro país se generó una dicotomía entre aquellas comunidades que contaban con servicios específicos de atención de ITS y las que no, porque aquellos que sí tenían, como el Sandoval o el Checkpoint o otras tantas, pudieron implementar con facilidad ese protocolo, y antes de que el COVID fuera una realidad, habían comunidades autónomas que ya estaban implementando PrEP y que sus ciudadanos y ciudadanas recibían PrEP. Sin embargo, otras comunidades, como ha sido el caso de Canarias,
no teníamos este servicio y la realidad es que el COVID se nos echó encima. Y hemos informado a la población el 1 de junio, a principios de este mes, que por fin tenemos el protocolo PrEP. Y una vez más volvemos a cometer el gran error de confundir a la ciudadanía, porque la única realidad desde principios de junio hasta ahora es que la inmensa mayoría de las personas que han ido a atención primaria a recibir esa PrEP no han sido atendidos por los médicos y las médicas, porque no han tenido la comunicación por parte de la gerencia de atención primaria de que se puede empezar a implementar el protocolo, porque hay procedimientos que hay que hacer y eso se puede entender, pero las comunicaciones que muchas veces utilizamos son nefastas y confunden a la población. Y no se entiende bajo ningún criterio ni ningún concepto que además finalmente este protocolo haya salido a la luz sin haber contado con las entidades sociales. Inaceptable cuando este que les está hablando en enero del 2020 formó parte del equipo que estuvo preparando ese protocolo, junto con gerencia de atención primaria, junto con responsables de farmacia hospitalaria, y al final, después de todo un año donde el COVID ha generado estragos, donde hemos instado al consejero a que qué pasa con el protocolo PrEP, qué pasa con todas las personas que se están viendo desatendidas por el sistema sanitario canario porque se cambian las normas y no se piensa en esa estrategia que habla la ministra. De buenas a primeras, yo no sé si ustedes sabrán que algunos hospitales han decidido cambiar su protocolo de dispensación de medicación y todas aquellas personas extranjeras que estaban siendo atendidas de forma continuada con tarjeta sanitaria europea han dejado de recibir tratamiento automáticamente. Y yo al principio lo entiendo, porque realmente hay unos procedimientos administrativos que hay que cumplir. La tarjeta sanitaria europea no está prevista para este tipo de dispensación continuada y programada. Pero lo que no podemos es dejar de atender automáticamente a las personas y no suministrarles una medicación que es vital para su salud y sobre todo para la salud de la vida comunitaria, simplemente porque no han cumplido con un proceso administrativo. Usted avise a la persona, que la persona tenga tiempo a tramitar de nuevo la documentación que haga falta, pero no le deje de dar medicación. Realmente, si muchas veces las administraciones, las instituciones, contasen un poco más con muchas de las praxis que las entidades sociales tenemos, que es poner siempre a la persona por delante de cualquier circunstancia, a lo mejor esa estrategia del 95-95-95 sería mucho más fácil de cumplir. Y yo con todo esto no estoy pretendiendo decir que desde luego no tenemos grandes sanitarios, ni tenemos un sistema muy potente, reconocido, de reconocimiento prácticamente mundial, pero que creo que muchas veces nos falta la sensibilidad de entender que somos todos parte de un cuerpo y que cada uno aporte desde su especificidad una parte de solución del problema. Y el problema no es solo sanitario. El problema sanitario es social, es de necesidades básicas a cubrir para las personas, es sexual, es de vida de la salud sexual de las personas, es de derecho de la salud sexual de las personas, es una multiproblemática que desde luego la administración no tiene capacidad por sí sola de sostener ni de solucionar. Yo un poco por contestarte, Ricardo, me dejas que le conteste. Claro. En relación a la medicación, yo desde atención primaria no te puedo decir porque la medicación HIV es, como tú bien sabes, de dispensación hospitalaria y lo siento, no te puedo contestar en eso. En relación a lo que es el protocolo, tú y yo estuvimos en esos inicios cuando en noviembre del 2019 y después ya en enero nos reunimos. Y la verdad que después de esas reuniones, realmente nosotros tampoco como gerencia de atención primaria hemos participado en el protocolo porque el protocolo sale un poco de lo que se hablaron en esas reuniones y lo que posteriormente los técnicos trabajaron en el documento. El que aportaba más valor es lo que hizo que salga así la estrategia. La estrategia sale. Pero claro, a nosotros en junio nos dan los documentos, pero claro, nosotros tenemos que coordinarnos con el hospital tiene que hacer los circuitos necesarios en farmacia hospitalaria para la dispensación, tenemos que trabajar con los laboratorios porque acuérdense que
El pre conlleva no es dar la medicación, hay que hacer unas analíticas previas para descartar no solo HIV, sino otras infecciones de transmisión sexual y además que no haya insuficiencia renal, porque acuérdense que el fármaco es un fármaco y como cualquier otro fármaco tiene sus efectos secundarios y entre ellos el más importante es que puede producir enfermedad renal crónica y además irreversible. Entonces es importantísimo el control de esta población con esas analíticas y además acuérdate que es la analítica inicial, si cumple criterios la analítica al mes y luego trimestral hasta el año que se vuelve a revalorar si la persona sigue o no con el tratamiento pre. Yo sé que ustedes querían un poco que esto se sacara fuera de los hospitales, pero el problema es que nosotros como gerencia de atención primaria no podemos manejar medicación de dispensación hospitalaria. Y yo creo que, como en todo el resto del ramo de la medicina, la persona tiene que recibir consejo y tratamiento del que más sabe. Nosotros como médicos, enfermeros de atención primaria, no manejamos la medicación HIV, porque es de dispensación hospitalaria, es una medicación pues cambiante, porque ustedes lo saben que los retrovirales son cambiantes, con unos efectos secundarios que nosotros como profesionales de atención primaria no estamos acostumbrados a manejar, y yo creo que es fundamental que este perfil de pacientes sean vistos en el ámbito hospitalario por esto mismo. Bueno, pero no necesariamente. En el caso de la PrEP tenemos ya ejemplos en España, como puede ser Barcelona, como puede ser Sevilla, PrEPPOI, que son entidades comunitarias y que están llevando todo el proceso desde una persona es candidata a la PrEP hasta que recibe la medicación y que se están demostrando de mucho éxito. Es más éxito que en los hospitales, más éxito que en centros de ITS. En el caso del centro Sandoval ya están saturados. Se ha demostrado que es eficaz tomar esta pastilla preventiva, muy eficaz, y se ha demostrado que si lo acercas desde el entorno comunitario, es decir, las asociaciones en este caso, de personas LGTBI, lo haces más cercano a las personas LGTBI, en este caso sobre todo gays, bisexuales y mujeres transexuales, cada vez más la gente se anima, la gente por supuesto candidatas a tomar la PrEP, se anima a acercarse y a empezar con esta medicación. Yo creo que nos tenemos que felicitar todas de que en Canarias también se haya puesto, empiece a rodar esta medida preventiva, pero yo animaría, como hago en todas las comunidades autónomas, a que se implementen en el mayor número de sitios posibles, incluso que se forme a organizaciones, entidades que están trabajando en la respuesta al VIH y el SIDA, para que cada vez estén más formadas en todo lo que tiene que ver con la pastilla preventiva, digámoslo así como dicen los medios de comunicación. Es importante, y ya casi todas las entidades que trabajan en la respuesta al VIH y al SIDA hacen la prueba del VIH a las personas de su comunidad, que sean ellas las que detecten qué personas podrían ser candidatas a tomar esta pastilla. Porque se hacen mucho la prueba, porque reiteradamente no utilizan otros métodos preventivos como es el del preservativo, y que haya una gran conexión entre la red sanitaria pública y las entidades. Yo creo que ese va a ser un modelo de éxito que, como digo, en Barcelona o en Sevilla están funcionando de una manera totalmente mayoritaria frente a otras comunidades autónomas donde ya se está dispensando, pero que está costando mucho que pueda hacerse. En el caso de Madrid tenemos el centro Sandoval, que está totalmente desbordado, es un centro donde se hacen ITS, y lo que precisamente ahora estamos reivindicando es que también se pueda hacer en los hospitales, porque ningún hospital de la red de sanidad pública de la Comunidad de Madrid lo está dispensando. Por lo tanto, en aquellas comunidades autónomas donde se haga desde los hospitales hay que fomentar que se haga desde las entidades comunitarias o de centros de ITS, y en aquellas comunidades donde solo está el centro de ITS, animar a que también se pueda hacer en hospitales, porque cuanto mayor oferta y mayor facilidad se dé para utilizar esta medida preventiva, más cerca estaremos de conseguir una generación libre de VIH. Ojo, no solo esta la estrategia preventiva, pero es una estrategia preventiva que se ha demostrado eficaz y que yo creo que... Yo soy optimista, siempre he sido optimista,
pertenezco a una generación que pensábamos que no podríamos ver el matrimonio igualitario o leyes como hacia las personas trans, y lo hemos visto. Yo estoy convencido que en mi carrera de activista también voy a poder un día celebrar que, como decía la ministra, podemos alcanzar una generación libre de VIH. Yo ahí por decirte... Perdona. Es que una de las cosas que creo que sí que quedó clara en esas reuniones de las que formamos parte ambos a principios del 2020 es que el sistema sanitario está realmente sobredimensionado, ya no tiene capacidad para... Recuerdo tus palabras literales, habían tenido que suspender otro tipo de programas desde atención primaria, cómo iban a asumir más programas. Y nosotros somos conocedores porque sí trabajamos mano a mano con las unidades de medicina interna en los hospitales, todos los casos, Orlando sabe de lo que estoy hablando, con las unidades de referencia, y sabemos lo redimensionado que está, el que las citas de los pacientes se estén aplazando en el tiempo, no es solo una cuestión de que la medicación es efectiva, es que los propios internistas no tienen capacidad de atender a la masa de población que tienen de la forma más adecuada posible. Y estamos hablando de que hay pacientes con VIH que están siendo atendidas hasta una vez al año. ¿Vale? Entonces, es verdad que el sistema sanitario tal cual está en unos niveles de colapso. No tienen capacidad de atender más población. Yo solo te digo una cosa para que entiendas de qué estrategias es de las que estamos hablando. Más allá de que ahora al final se haya decidido hacerlo de la forma más tradicional, que es que las personas acudan a atención primaria, de atención primaria se les derive a las unidades y demás, la realidad es que a principios de junio se presenta en los medios de comunicación el protocolo PrEP. A día de miércoles de esta semana todavía los centros de salud no están atendiendo, pero la entidad Gama, por ejemplo, como Amigos contra el SIDA, como el resto de entidades sociales que formamos parte de la prueba, desde principios de junio, cuando vimos que nos dejaban fuera de este protocolo, porque ni se nos nombra apenas... Pero Ricardo, yo creo que estás equivocado, porque si se les nombra... Déjame terminar. Sí, yo te puedo decir Ana o Ana Bella, responsable de la gerencia de atención primaria, y todo el mundo te ubica y sabe cuál es tu papel y tu función. Decir de forma residual que aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad para acceder a los recursos normalizados pueden acudir a las ONG sin decirles a las ONG ni cómo, ni dónde, ni por qué, es no decir nada. Y es hacer que las ONG hayamos tenido que hacer, desde principios de junio, yo me puse en contacto con el doctor Cárdenas y con la responsable del Insular. Les pasé mis propias hojas de derivación, que me aceptaron, que coordiné con ellos. Y cada persona que me ha venido de vuelta de atención primaria, la he mandado directamente yo al hospital. Esta es la realidad de una ONG, que nos tenemos que abrir y abrir camino, cuando hubiese sido mucho más fácil que la administración hubiera contribuido a abrir ese camino, que hubiéramos elaborado juntos el camino. Es el intento que se tuvo en enero del 2020, perseguía este tipo de cosas, sumemos esfuerzos, porque atención primaria dice no puedo, porque las unidades dicen no puedo, y nosotros estamos diciendo podemos y queremos, y no se nos tiene en cuenta. Y esto es lo que yo simplemente estoy poniendo de manifiesto, con toda la buena profesionalidad que hay detrás de los servicios sanitarios y con toda la buena voluntad, pero ustedes son los principales valedores de que saben que están a tope, de que no tienen capacidad para seguir gestionando más programas si no reciben algún tipo de respuesta. Y una respuesta que se le está poniendo encima de la mano es la que viene de la mano de las ONG, porque la que viene de la mano de la política, que es igual a dinero y que es igual a contratación, no está, y ustedes lo saben. Y esta es la realidad de la que también hay que hablar. ¿Vale? El VIH, las personas con VIH, no es solamente una cuestión de avance en la medicina, no es una cuestión de mejora de la calidad de vida de las personas, es una apuesta política en recursos. Si no hay recursos, no hay solución. El 95-95-95 no llega solo, no va a llegar por una pastilla, también se lo voy a decir, porque hay muchas personas que jamás les va a llegar la información verdadera o plena
de por qué es importante tomarse esa pastilla, porque esas personas no han recibido ningún tipo de educación sexual. ¿Vale? Estas personas no han recibido educación sexual. Hay mucha gente que se enfrenta a su vida sexual con la idea de que no tiene conflicto con el uso del preservativo y se lo va a poner. Sin embargo, estas personas no han tenido ningún tipo de educación sexual y les va a poder más la necesidad de querer ser aceptados por el otro una noche de ligoteo y no van a tener mecanismos de defensa para no usar el preservativo. Porque cuando el otro diga que no se lo quiere poner, no se lo va a poner. Porque el riesgo no es perceptible para cierta parte de nuestra generación, no los que llevamos 40 años, no los que llevan 18. La realidad de la incidencia del VIH en España ya no está centrada en hombres de 45 o 50 años. El rango de edad cada vez va bajando. 18-30. Vale, estos son datos reales. ¿Por qué ya no hay transmisión entre hombres de 45? La hay, ojo, cuidado. Estoy hablando de la incidencia, la tendencia. Nuestros jóvenes no tienen capacidad para negociar el uso del preservativo, aunque no tengan resistencia, pero al final no lo hacen. Vamos a permitir la réplica de Ana Bella, por favor. ¿Cuál es la situación del sistema de salud? Mira, te comento. Yo sé que todos tenemos que mejorar y es verdad que muchas veces necesitamos recursos en forma de dinero, pero a veces es también con lo que tenemos, cómo lo podemos gestionar de la mejor forma para que cada parte implicada dé lo mejor de sí. Yo creo que tanto el médico como la enfermera de atención primaria que dé esa continuidad asistencial, que recargue la importancia de lo que tú dices, Ricardo, que es la formación, el trabajar desde los colegios. Yo creo que nosotros como atención primaria se nos queda, porque a veces solo vamos hacia la demanda y se nos queda la parte fundamental que es la comunidad. Nuestra especialidad se llama medicina de familia y comunitaria y a veces se nos va eso de la comunidad y hay que trabajar desde los colegios, desde la educación sexual, desde los colegios, la importancia de esa estrategia. Nosotros la asumimos como responsables de la atención primaria y colaborar con la comunidad. Tenemos que salir más de los centros de salud y colaborar con los colectivos, con las asociaciones. Es fundamental esa parte importante de la atención primaria. Pero luego, cuando captamos a este perfil de personas que pueden ser vulnerables a infectarse, que acuérdense que no solo son hombres, sino también mujeres. Ahora con la migración este año, saben que ha sido muy, muy importante, se han detectado HIV en algunos de los menores. ¿Vale? Entonces, esa captación también, y después en el medio de la prostitución, aquí en Maspalomas ustedes saben que el centro de salud actúa con asociaciones y ese colectivo también tenemos que implicarlo en la PRE también, a ese colectivo de prostitución, que es el gran olvidado también en esta estrategia de PRE. Y sí lo es, Ricardo. No lo es. Sí lo es. No lo es. Sí lo es. No lo es. Mira, Bueno. de este colectivo de mujeres migrantes hemos detectado 8 HIV. Y, ¿sabes? Y el Ese 12 colectivo que al Y final... en 12 años que lleva la estrategia de prueba rápida, donde está Médicos del Mundo, entidad que atiende exclusivamente a mujeres en situación de prostitución, solo ha dado un caso de VIH en mujeres en ejercicio de prostitución. ¿Que hay desamparo en las mujeres en ejercicio de prostitución? Cierto. ¿Que hay vulnerabilidad de derechos? Cierto. Pero que hay incidencia, que no quiero decir que no exista la posibilidad de que haya transmisión, claro que existe la posibilidad, pero no hay incidencia en el colectivo de mujeres en ejercicio de prostitución. Eso es lo que quiero decir. Mujeres cis, en todo caso, porque de mujeres... Sí, mujeres cis, trans. no, mujeres cis, claro. Disculpa, tienes toda la razón. Mujeres cis, no mujeres trans. ¿Podemos? Y luego, en relación a lo que me decía, es importante también que desde atención primaria se vea este colectivo previo a que se deriven a atención primaria, porque muchos necesitan ser vacunados de la hepatitis A, muchos se necesitan refuerzo de la hepatitis B, ver si cumplen criterios en ese perfil analítico inicial para ver si se pueden iniciar en el tratamiento. Y la continuidad asistencial que puede dar el enfermero, porque no siempre tiene que ser el médico, el enfermero de atención primaria en este colectivo es fundamental. ¿Por qué? Porque con esta estrategia los vamos a ver. Esta población que normalmente, lo que tú decías, no va al centro de salud, porque son gente joven, que no va al centro de salud, con esta estrategia los vamos a captar, les vamos a hacer una analítica al mes, a los 3 meses. Y esta captación también hace que podamos detectar otras enfermedades. ¿Cuántas sífilis se han detectado, Ricardo?
Tú sabes todas las sífilis que se han detectado, todas las clamidias que se han detectado. ¿Sabes? No solo estamos hablando de la HIV, sino otras infecciones de transmisión sexual. Tratables y curables. Bueno, yo he tenido un montón de Tratables y preguntas. curables si se detectan a tiempo. Acuérdate, la sífilis terciaria no se cura. Ahora podemos seguir ¿Cuántos hablando. años hace falta para sífilis terciaria? Dejemos Bueno, muchísimas gracias a todos. Han tocado, la verdad, que todos los temas que tenía por preguntar. Así que si quieren hacer un pequeño cierre cada uno, los compañeros que a lo mejor han hablado un poquito menos, que nos dé un poquito de luz y esperanza de cara al futuro. Pues en alusión un poco a todo lo que han comentado tanto Ricardo como aquí la doctora, la Asociación Amigos contra el SIDA, una de sus premisas es impartir charlas en los institutos de la ESO y de bachillerato, por supuesto, charlas de educación sexual y de enfermedades de transmisión sexual. Todos los institutos de toda la isla, de toda la geografía de Gran Canaria, todos los años nos llaman para apuntarse en nuestro proyecto de charlas sobre la educación sexual y la enfermedad de transmisión sexual. Con lo cual, la juventud está informada. Por supuesto, a veces tenemos algunas pegas de los padres que se quejan a los institutos de que no quieren que sus hijos reciban ese tipo de información. Ya eso es algo bastante aislado, pero lo ha habido, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, estoy de acuerdo con Ricardo en cuanto a que muchas veces la administración, por falta de recursos, olvida ciertas necesidades que tienen que ser cubiertas, pero yo voy a insistir lo que dije al principio. El Servicio Canario de Salud, los hospitales y la atención primaria, por supuesto, pero lo que a mí más, el contacto que yo tuve más directo fue con los hospitales, porque como dije antes, tuvimos que saltarnos algunos protocolos por la misma pandemia, por el mismo confinamiento. Yo tuve que hacer un documento para yo salir a la calle en mi coche llevando un paciente que era de X país, por si me paraba la Guardia Civil, y explicarles por qué yo estaba trasladándome desde Maspalomas hasta la ciudad de Las Palmas. En el trayecto de la autovía nunca me pararon, pero en Las Palmas sí llegaron a pararme, y nada, fue muy consciente el funcionario, el oficial de la Guardia Civil, y en el hospital todo fluyó dentro de las limitaciones que implicaba un estado de alarma. Así que, nuevamente, chapó por los médicos y por todo el personal sanitario, y que, como decía Ricardo, hay muchas cosas que se podrían hacer para que ese 95, 95, 95 fuese realmente alcanzable y en un corto tiempo del que estamos ahora. Tony, brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Pues yo no me puedo ir de esta mesa redonda recordando una conversación que tuve hace unos años con Darío Jaén. Estábamos en el Jumbo, mi marido que está aquí, Darío y yo, y estábamos hablando de la prevención. Era yo el que hablaba todo el rato de la prevención del VIH. Y Darío Jaén, que siempre estaba de bromas y de risas, se puso serio en esta ocasión y me dijo: no os olvidéis nunca de las personas con el VIH. Si queremos acabar con esta pandemia, tenemos que acabar con el estigma asociado que sufren las personas con el VIH. Eso para mí ha sido un faro que ha iluminado mi activismo durante todos estos años. Decir que Darío 3 días después fallecía y siempre lo llevo en mi corazón, y es uno de los motores del activismo que me lleva siempre en la respuesta al VIH a defender y a pelear porque nunca se queden detrás en esta lucha las personas con VIH, y dentro de las personas con VIH las más excluidas. Yo creo que ese es un gran
un gran homenaje que le podemos hacer a nuestro querido Darío, quienes lo conocimos, que yo estoy seguro que está al otro lado del arco iris ahora mismo viéndonos con emoción y viendo que las cosas siguen adelante. Pues muchísimas gracias, Ana Aurelia. Yo lo único, vale, comentar que a raíz de todo esto, nosotros esta semana hemos publicitado para que todos los profesionales de atención primaria sepan que está el protocolo y que los circuitos se han cerrado para iniciar el 1 de julio el tratamiento de atención primaria. Y también les hemos comentado que si algún usuario llega a los centros de salud, ya se le incluya pidiéndole el perfil y indagando un poquito para ya, a partir del 1 de julio, el circuito con los hospitales, tanto el Negrín como el Chuimi, que es el que está un poquito más, porque han tenido que contratar a una persona específica para que asuma esta tarea. Nos comprometemos a iniciar el tratamiento. Nos quedamos con ese buen dato. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.